Hola ciudadanos de Rapture, sean bienvenidos a la Torre Hundida. Les había puesto una votación en la sección de comunidad del canal principal y en el grupo de Explore Game. Había dos temas que fueron muy votados, pero por número ganó el código amarillo. Es un tema fácil y rápido, pero no deja de ser interesante. ¡Comencemos! Parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otros. Código amarillo. Frank Fontaine tenía un as en la manga para derrocar a Andrew Ryan en la guerra civil. Antes de ser Atlas, Frank logró obtener un niño, hijo directo de Ryan, con el cual podría usarlo como una llave para acceder a toda Rapture, pero para que este niño hiciera caso, le pidió a sus científicos de confianza Bridget Tennant y Jisoo Sean que le agregaran mecanismos en el cerebro. Dos de ellos es el control mental y el código amarillo. El control mental es un mecanismo para controlar de manera directa a Jack con una sola palabra. Dicha palabra es ¿quieres? Con ella, todo mandato de Frank a Jack se cumplía, pero esta palabra podría ser quitada de la programación mental de Jack, así siendo libre de sus actos. Esto era temido por Frank, ya que en cualquier momento Jack podría darse cuenta de este control mental y quitarse la palabra. Si Jack podría quitárselo, sería gracias a la ayuda de Tennant, ya que con el tiempo ella empezó a dejar de seguir a Frank Fontaine porque ella veía que lo que estaban haciendo no era para nada correcto. Por ello, Frank le pidió a Su-Sean de manera secreta que le agregara otro tipo de mecanismo a Jack por si Tennant quitara el control mental en un futuro. Su-Sean cumplió la orden y agregó un plásmido de nombre Código Amarillo. El código es otra palabra preprogramada en Jack. Este trabaja de manera autónoma, provocando en este caso que el corazón del sujeto programado comience a dejar de latir gradualmente. Básicamente le empieza a dar paros cardíacos. Fontaine destaca este detalle al mencionar que acabo de decirle a tu cerebro que le diga a tu corazón que deje de latir. No inmediatamente, claro. El corazón es un músculo muy testarudo, pero no lo es tanto. El resultado es una serie de espasmos periódicos que reducen la salud máxima de Jack. Fontaine recurre a este mecanismo al descubrir que Tenenbaum había inhabilitado la frase de activación ¿quieres?, después de que Jack tuviera que escapar de Frank al momento de que él había asesinado a su padre Andrew Ryan. Después de que Frank haya activado el código amarillo, Tenenbaum no dudará en ayudarlo y le dice que investigue la casa de Jisoo Sean en Mercury Suites. Al momento de llegar, Jack encuentra una grabadora de voz y al escucharla descubre junto con Tenenbaum que Su-Sean le introdujo el código amarillo y que este solo puede ser eliminado con un suero de nombre Lote 192. Este antídoto no solo quitará el código amarillo, también el control mental. Pero, ¿por qué se creó este Lote 192? Pues dicho antídoto fue creado para que Frank lo usara en caso de que ninguno de los mecanismos funcionara, y así quitarle todo esto a Jack y matarlo como otro ser humano, básicamente de manera más fácil, con un disparo, envenenarlo, ahogarlo y un largo etcétera. Honestamente, Frank pensó en todo, tremendo villano, pero bueno, en fin, continúa. Tenenbaum le dice a Jack que busque el lote 192 en su antigua casa, ya que recuerda, le habían traído la sustancia para que la cuidara, pero no sabía qué era. Mientras que Jack va en búsqueda del lote 192, él experimenta los paros al corazón y nos baja cada vez más la barra de salud. Al llegar a la casa de Bridget, el lote 192 no está en la casa de Tenenbaum, ya que al momento de que ella dejó de trabajar para Fontaine, este mandó a sus matones a destruir su casa y llevarse el lote 192. Así que ahora debe buscarlo a la casa de Fontaine y logra encontrarlo, así quitándose de una vez por todas el control mental y el código amarillo. Aunque eso sí, este tiene dos dosis y efectos secundarios, pero eso lo hablaremos en otro video. Y ese es el código amarillo que pasó desapercibido en muchos e incluyéndome, ya que pensaba que el control mental era quien ocasionaba esto, pero realmente fue un mecanismo tercero y el que yo creo el más destructivo en Jack. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, espero que sí. El próximo será sobre Frank Fontaine, ya que él es un personaje muy importante en la historia de BioShock y con él veremos más sobre la historia de Rapture, sobre Ladan e incluso sobre Bridget Tennant, ya que ellos dos están algo juntitos. No olviden suscribirse, dar me gusta y comentar. ¿Quieres? Nos vemos. Hasta la próxima.